Hola a todos, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. La verdad es que es una maravilla ver a tanta gente joven. Esperemos que estos chicos sirvan de inspiración a todos los jóvenes que venís a acompañarnos hoy. Bueno, lo primero de todo, tengo que deciros que de los 6 participantes, María Ferrero la tenéis ahí en una ventanita porque venía desde Madrid y en último momento ha tenido un problema de trabajo y se nos conecta por streaming. Así que participará ella desde allá arriba. Y bueno, nada, no sé si me podéis poner el Bizum. Bueno, esto os lo tengo que decir todas las veces que hacemos conferencias. Somos una fundación, todas nuestras actividades son gratuitas y si os gusta lo que hacemos, si os apetece colaborar con nosotros, pues tenemos este número de Bizum 03634 y cualquier cantidad pues nos viene estupendamente y nos ayuda un montón. Así que dicho esto, volvemos ya a la carátula con estos chicos estupendos y yo les dije directamente, bueno, llevábamos bastante tiempo intentando preparar este encuentro. La verdad es que con todo esto de la protección de datos ha sido un poco más lento de lo que pensábamos el conseguir la información de todos ellos, pero la verdad es que queríamos organizar algo con bueno, este talento joven asturiano y algunos de los mejores expedientes de la Universidad de Oviedo. La selección ha sido un poco aleatoria, queríamos chicos, chicas, queríamos todas las carreras, desde más de ciencias a más de letras, no queríamos típico perfil de chicas de humanidades y chicos de carreras tecnológicas, así que hemos hecho aquí una combinación. No están sentados en el mismo orden, pero bueno, tenéis los nombres en las fotografías y yo lo que les dije es que a mí me gustaría que empezaran ellos un poco presentándose, simplemente diciendo lo que han estudiado y lo que están haciendo ahora mismo y luego ya pasamos a hacer unas preguntas y que, como sabéis, pues al final, si queréis hacer preguntas, pues haremos una ronda con todos. Así que si empezamos, Víctor, por ejemplo, si puedes decirnos qué estudiaste. Bueno, un placer, soy Víctor. Tengo 24 años y estudié terapia ocupacional. Actualmente estoy haciendo un máster en rehabilitación neurológica y trabajo por las tardes en una asociación de Parkinson. Hasta ahora encantado con lo que hago. Hola a todos, yo me llamo Antonio, tengo 22 años y bueno, estudié primero en el Colegio de las Dominicas, veo algún uniforme por ahí que bueno, me resulta familiar. Y nada, luego estudié biología en la universidad, me gradué el año pasado y ahora mismo estoy haciendo, bueno, terminando ya un máster en biomedicina y oncología molecular. Y nada, con intenciones de empezar el doctorado el año que viene. Yo soy Manuel, tengo 24 años y estudié el doble grado en Matemáticas y Física aquí en Oviedo y ahora mismo estoy estudiando un máster en Estadística en Suiza, en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Yo soy Laura Concheso, estudié musicología aquí en la Universidad de Oviedo. Terminé ahora también el máster de Patrimonio Musical. Toco el piano en el conservatorio, acabo este año. Tengo pensado empezar el año que viene a hacer el doctorado también. En la banda de música de la Viena pues toco la flauta travesera y un poco el acordeón y estoy empezando con trompa. Además de cantar durante varios años en un coro. Yo me llamo Raquel, estudié medicina y nada, me presenté este año al MIR y estoy ahora trabajando en el UCA. ¿En qué especialidad? En dermatología. Buenas, pues yo soy María Ferrero y nada, yo he estudiado tecnologías industriales en la EPI. Bueno, así como curiosidad, y el primero me decanté por física, hice primero de física, pero luego vi que la cosa no era exactamente lo mío, así que al final estudié industriales y nada, ahora estoy haciendo un máster de Big Data en la Carlos III de Madrid y nada, haciendo prácticas también, que bueno, con suerte acabaré trabajando por aquí. Esa es la idea. Todos ellos son premios fin de grado de sus respectivas carreras y Antonio, que se va a morir de vergüenza, pero bueno, aparte de su premio en el grado de biología, fue el mejor expediente de la universidad del año pasado, 2023, o sea que la verdad es que espectacular. Enhorabuena a todos de todas maneras, porque no creo que sea nada fácil, ya nos contaréis. Y yo lo primero que os quería preguntar es, vamos a empezar por la etapa escolar. ¿Teníais alguna asignatura preferida que fue lo que os ha llevado un poco luego a hacer la carrera que habéis estudiado? En lo personal, a mí me encantaban las matemáticas y la biología. Así que bueno, ya veis, las matemáticas a lo mejor un poco en estadística,
pero una y la otra, pues, a mi parecer, nada que ver. Yo, cuando estudiaba en el cole, siempre me gustan las ciencias en general, y luego sí es verdad que en segundo de bachiller, sobre todo, biología me encantó, tuve un muy buen profesor, y la verdad que eso fue lo que hizo que en parte me decantase sobre todo a la parte de ciencias de la salud. Yo siempre he sido muy de matemáticas. No me gustaban mucho las asignaturas que eran así mucho de memorizar mucha información, entonces siempre me gustaba la parte de enfrentarme un poco a los problemas y tratar de buscar soluciones originales. Yo, aunque no lo parezca, también soy de la parte científica. Hice el bachillerato tecnológico porque mi intención era estudiar arquitectura, pero en el momento en el que dejé de tener la asignatura de música en el instituto, yo quise seguir estudiando música y empecé en el conservatorio. Y al no haber arquitectura aquí en Asturias y no querer dejar este conservatorio, pues seguí por música. También pensé en hacer matemáticas, pero de cara a trabajar de ello prefería algo relacionado con la música. Pues yo un poco lo contrario que Manuel, a mí me gustaban muchísimo las asignaturas que eran de memorizar. Y bueno, entonces así, las que más me llamaban la atención, biología me gustaba muchísimo, historia en segundo de bachiller también me apasionó, vaya. María. Pues a mí siempre me gustaron mucho las asignaturas de ciencias en general. Diría que de pequeña más las matemáticas y luego, pues sobre todo en bachiller fue un poco, pues no sé, descubrir un poco la curiosidad por la física y la química sobre todo. Y nada, de ahí yo tenía claro que el perfil era tecnológico-científico y luego pues ir viendo. Muy bien, claramente sois todos buenos estudiantes ya también en el colegio, me imagino. Acaban de salir ahora las notas, leía un artículo en El Comercio, parece que salía, hablando de hay 4 personas en Asturias que han sacado un 10 en la EBAU, en la parte general. Vosotros, bueno, en vuestro caso, casi todos teníais números, o sea, ¿cómo se dice? Nota de corte. Nota de corte Sí. para entrar en vuestras carreras. ¿Tuvisteis algún momento de problema de no llego, no me da la nota, o sabíais perfectamente que con las medias que teníais conseguíais entrar en donde queríais? A ver, yo en un principio, mi primera opción era medicina. Yo vengo de Venezuela y ya en Venezuela estaba estudiando la carrera. Pasa que al venir acá y a enfrentarme con las pruebas de admisión, en Historia de España me fue fatal. Entonces, mi segunda opción a tiro fijo era terapia ocupacional y no me arrepiento de la elección que tomé. Así que no tuve ningún problema para entrar con la nota de corte que tenía la carrera y fue en la primera adjudicación de entrada y con eso me quedé. Yo la verdad que en el colegio ya tenía muy buenas notas, sobre todo a partir de la ESO, y la verdad que estuve ahí dudando entre medicina, biología, biotecnología. Medicina y biotecnología tenían notas de corte bastante altas, pero bueno, yo creía que no iba a tener problemas, pero al final me decanté por biología, estoy encantado y encima no tuve ningún problema para entrar en la carrera. Yo, en mi caso, bueno, tampoco tuve problema porque aquí tenemos la suerte de que, bueno, el doble grado tiene bastantes plazas, entonces sí que la nota de corte es más baja, que si, por ejemplo, hubiera querido ir a estudiar a Madrid o demás, ahí sí que es como más complicado entrar, pero bueno, en mi caso tenía claro que, habiendo la carrera que quería aquí, me iba a quedar. Pues yo no tuve problema porque la nota de corte para musicología era un 5, entonces tampoco me preocupaba mucho. Bueno, yo más o menos, a ver, contaba, bueno, que te pones a hacer con la calculadora, los cálculos, a ver qué nota tengo que sacar en esta asignatura, en la EBAU, para conseguir acceder y tal. Y bueno, más o menos iba tranquila y creía que no iba a tener problema, pero bueno, los nervios estaban ahí, o sea, eso por descontado. Pero bueno, al final, bien. Yo he de decir que el nerviosismo me venía más del momento de elegir la carrera que del momento de hacer la EBAU, porque pues eso, tenía claro que iba a ser una ingeniería o un grado de ciencias, entonces las ingenierías tampoco tenían una nota de corte tan alta, entonces por ese lado no estaba preocupada, pero sí que para mí lo difícil fue decidir por qué decantarme. Eso os quería preguntar, porque vosotros tuvisteis, o sea, por ejemplo, Antonio, tú comentaste que tenías un profesor de ciencias o de biología que fue a lo mejor el que te hizo que te gustara más esa asignatura o esa carrera. Sí, ese profesor fue un poco el que me abrió las puertas de la ciencia de la vida, pero claro, yo ahí dije, vale, yo creo que por aquí bien, pero
claro, me puse a mirar en las jornadas de orientación universitaria y ya antes mirando por mi cuenta y, claro, medicina, pues cuadraba, pero yo no estaba del todo seguro. Biotecnología, biología, entonces, ¿qué hice? Pues me puse a informarme, a preguntar a gente y fui a las jornadas de puertas abiertas, fui a medicina y ya dije, puf, esto yo creo que no es lo mío. Fue biología, me gustó, y fui a biotecnología y me gustó también mucho. Entonces, ahí estaba en una encrucijada, no sabía qué elegir y tuve la suerte pues, de poder contactar con el doctor López Otín y que nos permitiese hacer una visita a su laboratorio. Y bueno, o sea, es que lo recuerdo ella te conquistó. como si fuese ayer. Nos recibió un chico que se llama Surde, que bueno, ahora está haciendo el postdoc fuera, y me acuerdo que nos enseñó el laboratorio y cuando nos explicó lo que hacían, yo dije, yo quiero hacer esto. Qué Y bien. bueno, aquí estamos ahora. ¿Y vosotros tenéis también alguna experiencia de algún profesor o profesora o a lo mejor alguien en vuestra familia que os haya, no sé, pues a lo mejor en tu caso pues alguien de medicina o alguien, algún científico o algún que os haya inspirado a elegir vuestras carreras? Bueno, yo la verdad que sí que tengo bastantes familiares que son médicos, entonces pues ya me fui orientando un poco por el mismo camino. Pero a ver, la verdad que mis mejores profesores, bueno, sin hacer ningún menosprecio a los otros, fueron los de matemáticas. En el instituto fueron buenísimos, pero bueno, yo ya tenía un poco mi destino forjado y sabía que iba a ir por ahí. ¿Y tú, María? Quiero decir que en bachiller sí que tuve bastantes buenos profesores en general en el Jovellanos y bueno, pues cultivaron un poco la curiosidad por las cosas y la curiosidad científica en sí. Y he de decir que en mi familia, aunque no haya ingenieros, sí que es verdad que, bueno, pues cultivaron también en mí un poco, pues eso, la curiosidad, el leer, pues la divulgación y de ahí me viene un poco pues la curiosidad por el mundo científico, que al final es un poco lo que guía mi camino también. ¿Y en vuestros respectivos institutos, colegios, os dieron información a nivel de carreras o os tuvisteis que buscar un poco la vida? Yo, para abrir esa pregunta que me viene perfecto, yo sí tuve que buscarme la vida, no tuve ningún tipo de orientación más que la que te podían ofrecer en la administración de la Universidad de Oviedo. Conseguí mis papeletas y, bueno, de preguntar a conocidos que tenía de trabajar en algún sitio y ver más o menos qué oferta académica había aquí dentro de Asturias para poder estudiar. Entonces, sí que tenía ya más o menos el camino que quería proyectar, pero se complicó un poco al inicio teniendo que conseguir la información por cuenta propia. Bueno, pues si queréis contestar me interrumpís, si no queréis contestar sigo haciendo preguntas. No sé si a lo mejor puede ser un poco complicado que cada uno contestéis a todas las preguntas, pero como veáis. Y yo la otra cosa que os quería preguntar, porque yo veo aquí gente jóvenes, universitarios, pero también hay jóvenes de cole. Entonces, ¿qué consejo le daríais a una persona? Porque yo creo que lo difícil a ciertas edades es saber qué quieres hacer. O sea, lo más fácil es no tener ni idea de qué hacer. Entonces, ¿cómo podríais orientar a una persona que está en esa encrucijada de es que no tengo ni idea y tengo que plantearme ahora qué estudio? ¿Cómo la orientaríais a buscar un poco esa carrera o esa formación futura? Pues yo ahora, como se suele decir, a toro pasado, ¿no? Sí que ves que al final lo que más te ayuda es más que venga alguien a tu colegio y haga una mesa redonda o algo que está bien y es necesario. Yo creo que es un poco moverte tú, ¿no? Y hablar con gente que está en el campo, que se dedica, incluso a hacer unas pequeñas prácticas. O sea, hablo de mi caso porque es lo que conozco, pero vamos, en el laboratorio hay gente que ya desde incluso antes de entrar pues habla con los jefes que están allí y pues tiene curiosidad por si le gusta el mundo de la investigación, si le gusta la biología o lo que se hace ahí y pues haces una pequeña estancia y probar. Yo creo que la clave es probar como todo porque hasta que no lo experimentas, por mucho que te cuente alguien, yo creo que es difícil no dar en el clavo. Y bueno, también que no pasa nada. Si te equivocas, yo creo que no hay que tener miedo a la decisión, ¿no? Siempre estás a tiempo de cambiar y no es ningún problema. Sí, a ver, yo pienso que ante la incertidumbre
es normal sentirte un poco perdido, pero no tenéis que sentiros intimidados por no saber qué hacer en el momento puntual. Porque hay quien tira más por una cosa y quien tira más por otra. Pero si te equivocas, siempre vas a tener la oportunidad de cambiar y para aprender tienes toda la vida. Puedes estudiar con 20 años, con 30 o con 40. Y vosotros erais lo que se dice, lo que toda la vida se ha llamado empollones. es pregunta, ¿eh? O sea, sacabais muy buenas notas. O sea, o sea, yo siempre he dicho, cuando hablo muchas veces me oirán en algún momento, cuando hablo de mis hijos, yo siempre digo que mis hijos son mortales. Bien, han estudiado bien, han hecho sus carreras tal, pero eran normales. Pero yo tengo amigos que tienen hijos que son como con superpoderes y vosotros debéis de ser de los superpoderes. Entonces, esa parte o sea, ¿cómo os organizabais a la hora de estudiar? A ver, Raquel, por ejemplo. A ver, yo la verdad que sí que soy un poco empollona. O sea, no, decir lo contrario sería mentir. Pero bueno, siempre, nunca he sido de esas personas que se encierran y están, pues no les vuelves a ver el pelo en todo el cuatrimestre. O sea, siempre he dedicado horas al estudio porque a mí me lleva tiempo, soy lenta y me gusta darle muchas vueltas al temario. Entonces, me lleva tiempo hacer todo eso. Pero nunca he dejado de hacer deporte, ni en la preparación del MIR, de quedar con mis amigas. O sea, eso para mí era fundamental para despejarme, liberar tensiones, socializar. Pues sí, o sea, yo creo que puede haber un equilibrio, no tienes por qué estar todo el tiempo estudiando o todo el tiempo de juerga, puedes más o menos intentar llegar un poco a ese equilibrio. Pero esa parte de, no sé, Manuel, gestión del tiempo. Quiero decir, porque claro, tú, encima, bueno, un doble grado, pero incluso si nos vamos más a la parte del cole, tú llegabas a casa y repasabas lo que habías visto en clase o no hacías nada hasta 3 días antes del examen o estas cosas. Bueno, depende un poco. O sea, yo creo que en el instituto hay algo que es que te hacen muchos exámenes durante el trimestre y al final eso también te ayuda un poco a forzarte a ir estudiándolo y a no dejarlo todo para el final, que es verdad que la universidad quizá es uno de los problemas que muchas veces tienes esos exámenes ahí al final y entonces es muy fácil dejarlo todo y olvidarte. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado, de que al final hay que buscar también ratos para desconectar un poco, buscar para hacer deporte, para quedar con gente, porque si no, al final la cabeza satura y si te tiras 8 horas seguidas te va a cundir casi lo mismo que si estuvieras 4. Entonces, buscar un poco el equilibrio en eso. Creo que no es tanto cuestión de horas como cuestión de priorizar un poco. De gestionar el... María, ¿tú nos aportas algo en tus hábitos de estudio? Bueno, y una cosa que me gustaría decir es que una cosa que sí que me ayudaba bastante era ir a clase. O sea, a mí eso siempre me ayudó bastante, que sí que es verdad que hay gente que, bueno, no sé, parece que no le da tanta importancia, pero a mí era una cosa que sí que me aportaba un poco, pues para tener un poco la noción de que las asignaturas están ahí y no te puedes olvidar de ellas, porque pues eso, al final tienes un examen final, no es como bachiller o otras etapas educativas anteriores en las que está todo más pautado y tienes más evaluaciones a lo largo del curso. Aquí era un poco, te lo juegas todo al final. Entonces, bueno, esa idea de tener como la constancia de estudiar un poco a poco, pero también sin sacrificar un poco la vida personal y deportiva también. Porque vosotros habéis estado haciendo algún tipo de, durante el estudio del grado, habéis estado haciendo prácticas, trabajando en algún sitio, os habéis dedicado 100% a estudiar. Yo en mi caso daba clases de esquí durante los fines de semana. Cuando iba primero de bachiller, bueno, yo competí en esquí toda la vida y pues la generación que esquió conmigo, pues nos decidimos a sacarnos el título de monitores y nada, si no recuerdo mal, en primero de bachiller ese invierno ya hice prácticas de monitor y segundo y hasta este último año, que ha sido mi última temporada, he estado de profe de esquí, pero bueno, solamente la temporada de invierno, que aquí últimamente no es muy larga. A ver, y luego, o sea, respecto al premio que recibisteis
fin de grado, ¿os lo esperabais? O sea, que decirte, ¿fue una sorpresa o ya sabíais por las notas que llevabais que erais candidatos a tener el premio? Yo en mi caso ya lo sabía y tenía constancia de ello desde el primer semestre de la carrera, porque para las estancias prácticas que teníamos durante el segundo, tercer y cuarto año, la adjudicación de los centros de prácticas iba por nota de corte. Entonces siempre existía ese grado de competitividad para asegurarte la plaza que querías. Entonces, ya yo estaba con la calculadora, sacaba mi nota, sacaba la nota de mis compañeros, que aunque no colocaran sus nombres, colocaban sus DNI, y luego de unas cuantas veces ya sabías ¿Quién sus era DNI. quién? Y pues siempre estuve en el primer lugar. Y a medida que avanzaba la carrera se me iba haciendo más fácil sacar mejores notas porque me iba empapando de la esencia de lo que es la terapia ocupacional, y ya el último año pues ya estaba claro que me iban a dar el premio a mí. Humildad aparte. ¿Y tú, Antonio? Yo en mi caso, en biología sí que me lo esperaba, porque bueno, al final cuando cuelgan las actas de las notas, pues siempre echas un vistazo y pues más o menos... Y eran todas buenísimas. Hombre, más o menos yo creía que sí que tenía el mejor expediente, pero bueno, 100% seguro tampoco estaba ahí. El que sí que me fue una sorpresa fue el premio al mejor expediente. Así que yo no sé, pensaba que, no sé, yo creo que el talento está muy bien repartido, ¿no? Y que alguien habría por ahí que tuviese mejor nota que yo. ¿Por qué no? Jolín, vamos, me parecía lo más probable. Muy bien. ¿Y tú, Manuel? Yo voy a discrepar un poco con ellos, porque yo al final sí que no me lo esperaba. Al final es una carrera donde hay gente con muy buenas notas y la verdad que yo creo que está todo bastante parejo. Hay gente súper buena a nivel académico, y entonces, bueno, pues podía haber sido para cualquiera de mis compañeros y, bueno, en mi caso me ha tocado a mí, pero bueno, que no creo que estuviera muy destacado. En mi caso yo no me lo esperaba, pero bueno, no es realmente que no me lo esperase, sino que no pensaba en ello, no pensaba en los premios de fin de grado, y llegó el que era el decano en ese momento y me dio la enhorabuena y yo quedé así con cara un poco de... No sabía por qué me lo estaba diciendo, y bueno, creo que fue una de las mejores noticias que me dieron en mi vida. Yo, bueno, más o menos tenía la idea en mente, pero bueno, con seguridad no lo sabía, porque la verdad es que yo tenía compañeros que sacaban muy buenas notas también y pienso que podría haber sido para cualquiera de nosotros. María. Yo la verdad que no me lo esperaba. Sí que es verdad que, pues no sé, en algunas asignaturas sí que había visto pues eso, que tenía buena nota, pero ni siquiera en todas, entonces tampoco era una cosa que me esperara. Además, como eso, en primero estudié física, pues también tenía un poco el descuadre de que a veces hacía alguna asignatura de primero que tenía que recuperar porque no había hecho en su momento al cambiarme de carrera, entonces tampoco tenía noción de las notas de las personas de mi mismo curso, entonces pues la verdad que fue una muy grata sorpresa. Bueno, maravillosa sorpresa para todos, me imagino. Y si os tuviera que preguntar por lo mejor y lo peor de vuestra etapa universitaria, ¿qué me diríais? Bueno, empecemos por lo peor. Tenía clases de tarde todos los semestres. Eso era fatal. Entraba a la universidad a las 3 de la tarde y salía a las 8:30. Llegaba siempre a mi casa a oscuras y echaba mucho en falta el sol por las tardes. Bueno, es que si eres venezolano me imagino que Sí. claro, venirse a Asturias es un bajón con el tiempo, claro. Y lo mejor, los compañeros y los profesores que tuve durante la carrera. La verdad que hicieron todo muchísimo más ameno, que al principio era un poco más complicado porque era todo muy teórico, pero con las amistades y con la gran calidad de profesorado que había dentro de la facultad, se hizo todo muchísimo más fácil de lo que pensaba que iba a ser. Yo me van a matar, pero lo mejor está ahí sentado, la que se acaba de reír. Se llama Claudia y la conocí en la carrera y bueno. Compañera de biología, entonces. Efectivamente. Muy bien. Pero académicamente hablando... Académicamente hablando, yo creo que lo mejor y lo peor de la universidad son los profesores. Es decir, yo en la universidad he tenido la suerte de tener unos profesores maravillosos, son
aquellos que cuando sales de su clase o estás en mediodía dices, es que te das cuenta de por qué estás estudiando lo que estás estudiando y por qué te apasiona lo que estudias. Y luego la otra cara de la moneda, que son los que te dicen, de verdad esto merece la pena, porque, bueno, como siempre, ahí siempre están los extremos en todos los lados. Tengo que decirte que para las que venís así habitualmente hemos tenido un montón de declaraciones de amor, de conferenciantes aquí, que lo sepáis. Pero bueno, Manuel, cuéntame tú. Yo lo mejor también un poco el tópico de la gente con la que te has encontrado en la carrera. Al final en mi carrera tenemos muchas hojas de problemas, muchas cosas en las que se crea un ambiente muy guay en el que discutimos entre nosotros, comentamos un poco nuestras ideas y creo que ese ambiente de colaboración ha sido muy chulo durante los 5 años. Y lo peor, quizá la carga de trabajo, que había momentos en los que era demasiada y entonces simplemente llegaba a puntos en los que estudiabas por quitártelo de encima, por aprobarlo y ya, y no tenías el tiempo para disfrutar lo que estabas aprendiendo. Bueno, en mi caso yo creo que lo mejor también fueron los profesores, que me devolvieron un poco la esperanza en lo que es el equipo docente, porque venía bastante defraudada de algunos profesores y profesoras del instituto. Y bueno, te das cuenta de que hay gente súper dedicada, que inspira muchísimo a los alumnos y, como decía mi compañero, pues que te anima a seguir estudiando lo que estás estudiando. Y luego lo peor, pues la parte de preparar los exámenes, porque sí que, retomando un poco lo que decíamos antes, soy lo opuesto a lo que es ser una empollona, porque siempre lo dejo todo para última hora. Si puedo preparar el examen el día antes, pues lo preparo el día antes. Y en el caso de la universidad, claro, ya no era un examen de un tema o de 2 temas o 4, sino de una materia entera. Entonces yo dejé de tener vacaciones de Navidad y me dedicaba a pasar los apuntes que cogía en mano, que es muy importante asistir a clase y atender. Y al pasar los apuntes a mano, pues recordaba las clases lo que había dicho el profesor en clase y demás, y vas recordando lo que se dijo, pero sí que la tensión aumentaba muchísimo de cara a preparar los exámenes, porque es más grueso el temario. Para mí lo mejor fueron los amigos que hice la carrera, porque al final son muchísimos años, muchas clases, prácticas de aula, prácticas de laboratorio, y si estás solo, a mí me parece que se te hace muy cuesta arriba. Entonces, pues compartirlo con otras personas, que te den apoyo cuando tienes días malos, que te expliquen las cosas y tú poder explicarles las cosas, de las asignaturas que se te dan mejor o peor, pues a mí eso me ha hecho el camino muchísimo más fácil. Y lo peor, yo me agobio muchísimo, soy una agonías, entonces el estrés, sobre todo de la época de exámenes, fatal. Todas las Navidades y mayo, no sé, era muy angustioso. Entonces, eso sí que no tengo muy buen recuerdo, pero por lo demás, bien. María. Voy a empezar por lo peor y yo diría que es un poco que a veces pues cuando tienes tanta carga de trabajo, tanto que estudiar, te centras mucho en un problema concreto o en aspectos muy concretos y eso pues a veces hacía perder un poco, pues no sé, la visión global de lo que estabas haciendo. Y a veces pues cuando pierdes un poco el foco de, pues no sé, lo que estás estudiando y lo que realmente te motiva, pues eso da la sensación de que desmotiva. Yo qué sé, te pones a pegarte con un problema de mecánica de fluidos y estás ahí un buen rato y dices tú, jolín, ¿por qué estoy haciendo esto? Pues al final eso a veces era un poco frustrante. Pero sí que destacaría lo bueno, además de la gente, tanto pues eso, compañeros como algunos profesores que pues muy inspiradores. También diría que en la Politécnica de Gijón pues se puede muchas veces pues tener oportunidad de trabajar en proyectos y colaborar con empresas, incluso en algunos concursos, que yo creo que se te da un poco de visión de, pues bueno, lo que estoy haciendo realmente sirve para algo y realmente pues lo voy a poder aplicar en mi vida laboral en el futuro. Y hablando de profesores inspiradores, que habéis mencionado que en algunos casos lo mejor ha sido el tema de los profesores, ¿esos profesores os han orientado o los habéis podido utilizar, digamos, como mentores? Es decir, por ejemplo, a lo mejor en tu caso, Antonio, decir, pues esta asignatura y este profesor fue el que a mí me decantó que me fuera, o tu contacto con el profesor Otín. Sí. Yo, en mi caso, estudié biología siguiendo el consejo del doctor Otín
y no le puedo estar más agradecido porque yo creo que he encontrado lo que a mí realmente me apasiona, que al final creo que es lo importante, ¿no? Porque nos pasamos pues 8 o más horas trabajando al día y no podemos vivir esperando al fin de semana. Pero bueno, o sea, él me orientó, también fue el que luego me aconsejó a dónde irme de Erasmus. Allí conocí un montón de gente ¿Dónde fenomenal. estuviste de Erasmus? En Palermo, en Italia. También para los chicos que están aquí, de verdad, es una de las mejores experiencias de toda la carrera. No lo dije antes porque igual no es tanto académico, porque yo creo que es incluso más allá de lo académico, es lo personal, lo que te hace crecer como persona y lo bien que se pasa también. Y luego también, pues otro de mis mentores fue el doctor Pérez Freije, José María Pérez Freije, que es mi director de TFM y que me dirigió también el TFG, y pues que también me ha orientado muchísimo en estos últimos años a la hora pues, de orientar un poco mi carrera. ¿Y vosotros tenéis, alguno de vosotros habéis tenido algún profesor, o por ejemplo, no sé, Raquel, en tu caso, porque tú has estudiado, o sea, tu especialidad es dermatología, que es una de las especialidades que piden más nota y de las más complicadas, con lo cual ¿ya sabías que querías ser dermatóloga de pequeñita? No, la verdad que no. Durante la carrera yo nunca tuve nada claro. La verdad que me gustaban muchísimas especialidades y estaba abierta a hacer casi cualquiera. Ni siquiera tenía claro si me gustaban más las médicas, las médico-quirúrgicas o las quirúrgicas. O sea, estaba puertas abiertas a cualquier especialidad. Pero luego ya durante la preparación del MIR, sí que es verdad que estudiando y tal, pues dije, bueno, yo creo que esto puede ser para mí, me gusta, tiene una parte así más médica, una parte más quirúrgica, y digo, bueno, no hay guardias, muchas cosas, digo, va, conciliación familiar, esas cosas. Entonces, bueno, al final me decanté un poco por eso. No tanto en la carrera, nosotros somos mucha gente, entonces es más difícil que los profesores te lleguen a conocer por el nombre, tener una relación más estrecha con ellos, es un poco más complicado. Entonces, a no ser que tú tengas especial interés con ciertas tutorías individuales para preguntar dudas o lo que sea, pues al final la relación es más bien cordial y distante. No, por lo menos desde mi punto de vista o mi experiencia personal, es que no llegamos a establecer una relación tan estrecha. María, ¿y en tu caso? ¿Tuviste algún profesor o profesora que te inspirara en la universidad a hacer, pues no sé, pues a lo mejor el máster que estás preparando o a que te gustara más alguna asignatura? Pues he de decir que siempre que tienes un buen profesor acabas pecando un poco de que te acabe gustando esa asignatura, yo creo, por lo menos en mi caso. Yo qué sé, la transmisión de calor no era una cosa que me llamara para nada la atención y tuve un profesor muy bueno que hizo que al final me pareciera pues una maravilla. Y por otro lado, pues fue un poco el TFG lo que me llevó a reorientar un poco la carrera profesional por el mundo de los datos, porque pues acabé haciendo pues un modelo de Machine Learning y bueno, también el ver un poco que eso era lo que demandaba el mundo laboral ahora mismo, pues fue un poco lo que me llevó a estar donde estoy ahora. Pero sí, en general, cualquier profesor que demuestre pasión por lo que hace, creo que es una muestra de que, pues, no sé, la gente aprende a base de, pues, fomentar eso, la curiosidad y la pasión por aprender. Y Antonio, tú has mencionado que hiciste el Erasmus. ¿Alguno de vosotros también hizo Erasmus fuera? María, ¿tú hiciste Erasmus fuera? Sí, yo estuve en Lisboa en un cuatrimestre y la verdad que creo que es una experiencia muy buena, pero no solamente desde el punto de vista académico, pero yo creo que también pues personal. Además, bueno, es una situación en la que también se ve la gente que yo creo que se va a estudiar fuera, no solamente un Erasmus, un SICUE o la experiencia de estudiar fuera que sea, que es que te ves en la tesitura de tener que hacer tu vida paralelamente a compaginar tus estudios, que pues es una cosa que está bien aprender también. Y otra pregunta, luego, o sea, todos vosotros estáis ahora haciendo un máster, en tu caso tu máster ha sido tu MIR, de alguna manera, y a lo mejor en tu caso, Raquel, es bueno, pues como la evolución lógica, MIR, tal, y conseguir una plaza Sí. aquí en Asturias, además, bueno, todo un lujo el poder quedarte en tu ciudad, por decirlo de alguna manera. Pero en vuestro caso,
¿Tuvisteis información en la universidad sobre los másters, los grados que había después? ¿Teníais claro, termino mi grado y luego quiero hacer un máster? O sea, ¿cómo fue el voy a hacer un máster ahora, en lugar de me pongo a trabajar? Bueno, en mi caso, por ejemplo, porque casi no te queda más remedio, porque ahora mismo tener un grado, sobre todo el de musicología, necesitas tener un máster complementario para poder acceder a opositar, por ejemplo, con el de profesorado, o en mi caso que hice el de patrimonio musical, que es un máster, bueno, pues habilitante para hacer el doctorado. Entonces, para el doctorado era necesario ese. Siempre te hablaban pues, de estos dos, el de patrimonio musical y el de profesorado para opositar. O sea, tú en tu caso, por ejemplo, quieres hacer ahora el doctorado. Sí, tengo en mente, bueno, ya preinscribirme para el doctorado. Aunque sí que hay muchos otros másters fuera de aquí de Asturias, tanto en Madrid como en Barcelona, sobre todo. Pero de esos no te hablan tanto. Sí que, bueno, se enfocan más en estos dos. Manuel, en tu caso, ¿qué haces en Zúrich? Cuéntanos. Bueno, en mi caso es verdad que el máster no es tan forzado, porque es verdad que tengo muchos de mis compañeros de promoción que ya están trabajando. Al final, como comentó María, hay mucha demanda en el mundo del análisis de datos y demás, entonces pues sí que hay muchos matemáticos, físicos que ya van directamente a eso. Pero bueno, a mí me gustaba mucho la estadística, entonces sí que tenía bastante claro que me gustaría formarme un poco más, porque al final en matemáticas lo vemos un poco tangencialmente, digamos. Y bueno, me surgió la oportunidad de ir ahí con una beca y decidí que bueno, era una buena experiencia. Al final no me había ido de Erasmus, entonces tenía ganas de vivir la experiencia de conocer un país nuevo, una cultura nueva, una universidad diferente. ¿Pero cómo te enteraste tú de que existía ese máster? ¿Un profesor te lo dijo? No, buscando. Vale. Buscando, o sea, me dedicaba a buscar un poco pues, todas las universidades así medianamente grandes de Europa, a ver cuáles tenían un máster que encajara con lo que yo buscaba y eso fue lo que hice. ¿Y cómo conseguiste la beca? Pues la beca al final tienes que plantear un proyecto, decidir, tener ya muy claro qué es, por dónde quieres tirar y es verdad que es bastante trabajoso porque tienes que hacer cartas de motivación, tienes que pedir cartas de referencia pues, a profesores o demás y es verdad que es cansado, pero bueno, al final acaba mereciendo la pena. Sí, sale bien. Yo, en mi caso, la verdad que durante la carrera no pensé demasiado en el máster, porque bueno, yo soy un poco de la filosofía de escoger cuando tienes todas las cartas encima de la mesa, ¿no? Y entonces, pues nada, básicamente me dediqué a ir descubriendo poco a poco lo que era la biología y yo creo que cuando ya terminé la carrera y ya una vez encima metido en el mundo del TFG, yo ya sabía que quería dedicarme a la investigación biomédica y pues ya, o sea, como eso pasa por el doctorado, yo quería un máster que al final como el que hizo Laura, un máster habilitante que me permitiese pues rápidamente entrar ya a investigar como un investigador predoctoral y pues nada, es el máster que organiza el UOPA, que es el Instituto Oncológico del Príncipe de Asturias y pues es el que estoy haciendo ahora y el que estoy a punto de terminar. ¿Y luego el doctorado son cuánto tiempo? 4 años, más o menos. Pero bueno, o sea, hay que tener en cuenta que si tengo un poco de suerte, el doctorado ya se hace, a día de hoy se hace en la mayoría de los casos con contrato, con lo cual es, por así decirlo, como estar trabajando. Ya estás trabajando. Que yo creo que eso es importante también que los jóvenes lo sepan, que investigar, por mucho que en el doctorado te estés formando, es trabajar. Y con lo cual debe hacerse con un contrato. Que yo creo que es algo que también debemos reivindicar, que la precariedad en el mundo de la investigación, lo sabrá también Laura, es, yo creo, un problema bastante importante en este país. Sí. María. Pues nada, yo ahora mismo estoy haciendo un máster de Big Data y eso es un poco también debido a, a mirar un poco lo que demandaba el mercado laboral, además de lo que a mí me gustaba. Pues fue un poco motivado por el TFG que hice, que me orientó un poco hacia ese campo, que tampoco había tocado tanto durante la carrera. Y un poco eso, porque de otro modo, pues quizás me hubiera decantado por algo, o sea, quizás el mundo de la investigación sí que me hubiera llamado, pero es cierto que la precariedad y, bueno, que quizás en España no es el camino más seguro, por así decirlo, eso fue lo que me echó para atrás. Entonces, buscando un poco, pues eso, qué era lo que se buscaba ahora,
acabé decantándome por este máster. Pero tú estás estás haciendo el máster en la Carlos III en Madrid. Sí, correcto. Sí. ¿Y por qué te fuiste a Madrid a la Carlos III? Pues estuve investigando porque vi que me llamaba un poco eso, el mundo de los datos, y pues en la Universidad de Oviedo había un grado, pero ponerme a estudiar otro grado no era lo que me apetecía más en ese momento. Entonces estuve buscando y un poco acorde a que quería estudiar un máster que fuera de un año y que tuviera bastante buenas salidas, pues acabé decantándome por este. Y luego, pues eso, también tuve que hacer sus cartas de motivación y de recomendación, que al final todo eso, pues es, bueno, parte del proceso, y al final, pues tuve la suerte de poder entrar y aquí estoy. Muy bien. ¿Y Víctor? Y yo, bueno, al contrario que el máster de Manuel y de Laura, no es habilitante, esto es un máster por título propio y va enfocado más o menos a lo que quiero proyectar mi carrera profesional, que es la neurología. Entonces, busqué, y por suerte, a diferencia que cuando quería entrar a la universidad, dentro de la propia facultad, sí que tuvimos seminarios durante tercer y cuarto curso de las salidas profesionales que teníamos, qué podíamos hacer, cómo podíamos complementar nuestros estudios luego. Y ya en el último año de carrera, pues sabía que quería hacer el máster de rehabilitación del paciente neurológico de la propia facultad. La semana pasada presenté mi trabajo fin de máster y aprobé. Así que Enhorabuena. ya estoy fuera. Y si os pregunto por expectativas profesionales, bueno, en tu caso, Raquel, es, bueno, de alguna manera fácil de explicar en el sentido de que ya tienes como tu carrera más orientada, o a lo mejor, Antonio, tú estás comentando, bueno, pues que quieres dedicarte al mundo de la investigación y tienes por delante todavía unos años de doctorado. Pero en vuestro caso, por ejemplo, Laura, Manuel, ahora acabáis el máster. Bueno, ¿tú quieres ser profe? También. Sí, a poder ser de universidad. Porque, bueno, sobre todo porque dentro del campo de la música la gente se lo toma más en serio pues cuando eligen estudiarlo y no cuando lo tienen obligatoriamente en el instituto. Entonces me gusta más dar a la gente más adulta. Y en tu caso, Manuel, ¿qué expectativas profesionales tienes? Yo no lo tengo muy claro. No tengo decidido si quiero seguir una vía académica, una vía más de empresa o demás. Pero bueno, como al final en estadística se utilizan muchos campos y demás, creo que hay proyectos muy chulos en los dos sitios y decidir un poco. O sea, sigo un poco la filosofía de Antonio en ese sentido de cuando llegue el momento decidir un poco, porque hay veces que también surgen oportunidades con las que no contabas y que te acabas decantando por ellas. Entonces, de momento voy a esperar un poco. Pero, por ejemplo, tú ahora que estás fuera en Zúrich, ¿te quedarías ahí a trabajar? Es una opción. Tampoco lo tengo decidido, Vale. entonces... Pero no te importaría. No, es un sitio en el que estoy muy contento. Entonces, bueno, es una de las opciones, sí. Vale. ¿Víctor? Y yo, de aquí, de cara a unos cuantos años, pues me gustaría, pues, primero que nada, conseguir un trabajo estable, fijo, que pueda llamar mío, y de ahí sería emprender. Actualmente, pues, está en auge las clínicas de rehabilitación, pues podría ser montar un equipo con otras profesiones como neuropsicólogos, fisioterapeutas, psicólogos, médicos, y montar nosotros nuestra propia clínica y de cara al futuro, pues ya tener mi propia clínica. Pensando en grande. Y en tu caso, por ejemplo, ¿tú sigues teniendo familia en Venezuela? Sí, una parte de ella sigue allá. Generalmente, o sea, la mayor cantidad de familiares que tengo es por parte paterna. Se encuentra una de mis abuelas, tengo tíos, y por parte materna tengo 2 tías. Siguen estando allá. Pero también. pero no te planteas volverte. Volver allá, yo creo que ahora mismo Imposible. está fuera de la mesa. No es una de mis opciones a corto ni mediano plazo. Tal vez en un futuro, si las cosas cambian, pueda volver. Que cambiarán. Seguro que cambiarán. María, en tu caso, que tú estás ahora mismo estás haciendo prácticas en una empresa, ¿verdad? ¿O estás trabajando? Sí. Y de momento me quedaré en la empresa por lo menos un par de años, es la idea. Pero he de decir que tampoco tengo nada decidido de qué es lo que quiero hacer, dónde quiero estar en 10 años. Es decir, en función de las oportunidades que me surjan y en función de lo que también, pues un poco lo que más me vaya interesando a medida que siga trabajando y también lo que demande el mercado. Un poco, pues eso,
ir viendo lo que el futuro depara y lo que uno quiere hacer. Creo que también pues tener un poco esa flexibilidad también está bien de cara a aprovechar las oportunidades que te brinda la vida. Y si yo os dijera que tenéis que hacer una lista de prioridades a la hora de buscar un trabajo, y os pregunto por sueldo, proyección profesional o lugar de residencia, ¿cuál sería vuestro ranking? Pues yo en primer lugar colocaría la proyección profesional, ahora mismo por el punto en el que me encuentro en mi vida. De segundo lugar el salario, porque es importantísimo para poder subsistir. Y ya de último lugar la ubicación, porque podría irme a trabajar donde fuera, como si me mandan a Islandia. ¿No te importaría nada irte fuera? No. Yo en mi caso, siempre y cuando se cumplan unos requisitos mínimos de salario, es decir, que no malvivas, ni estés todo el día pues con la inseguridad, ¿no?, de si tendrás trabajo el año que viene o no. Mi prioridad sería el lugar, porque la verdad que a mí me encantaría quedarme aquí en Asturias, o bueno, ya más que quedarme, poder volver, ¿no?, porque sí es verdad que la carrera investigadora siempre implica salir fuera, que a mí me apetece muchísimo, pero bueno, también me apetecería volver aquí y poder estar aquí. Luego sería la proyección profesional y luego eso, el salario el último, pero bueno, como dije, siempre que haya unos mínimos, tampoco voy a quedarme aquí a malvivir. Ya. Yo más o menos los pondría en el mismo orden que Víctor. Estoy bastante de acuerdo con lo que ha comentado él. Sí que la localización, evidentemente, me gustaría que si todo lo demás lo permite, pues poder estar cerca de mi gente, pero bueno, al final ahora somos jóvenes y está bien moverse un poco para conocer mundo, conocer las opciones que hay y luego, pues si hay suerte, poder volver. Bueno, yo pienso parecido a Antonio, que como dijo, pues teniendo en cuenta que el salario no fuese mal vivir, pondría en primer lugar la proyección profesional. En segundo lugar pondría la ubicación, porque bueno, me gusta mucho Asturias y me gustaría quedarme, aunque me gusta mucho viajar, pero viajar para conocer y volver. Y por último, pues bueno, teniendo en cuenta la carrera que escogí, creo que también era muy previsible que el salario lo pusiese en lo último, no en lo más importante. Pues yo pienso un poco como Víctor y como Manuel, que bueno, a mí el lugar, en principio, si me tengo que mover fuera un tiempo, no me importaría, pero sí que, vamos, a mí me gustaría muchísimo volver en algún momento porque me gusta mucho Asturias y estoy muy contenta aquí. Pero bueno, si me tuviera que ir unos años, pues yo eso no lo descarto. Entonces diría que lo primero, proyección profesional, más o menos, pues bueno, intentar ver un poco si luego me gusta más la universidad, la vía investigadora, o me gusta más la medicina asistencial y ya está. Pero bueno, intentar progresar y llegar hasta donde se pueda. Y luego el salario y la ubicación, pues bueno, ahí. Por ejemplo, ¿te planteas a lo mejor hacer también carrera universitaria, convertirte en catedrática de yo qué sé qué? ¿Te lo planteas eso perdón, o simplemente quieres, bueno, simplemente no está bien dicho el simplemente, o sea, o quieres ejercer como profesional sin dedicarte a la enseñanza? A ver, de momento la enseñanza no me lo planteo tanto como una opción real, porque bueno, me quedan todavía muchos años de formación por delante, porque como médico interno residente todavía tengo que aprender un montón de cosas. ¿Cuántos años es el MIR de dermatología? 4. 4. Entonces, bueno, de momento no es una de mis opciones a corto o medio plazo. Pero bueno, a largo plazo, quién sabe, tal vez sí. María, ¿y en tu caso? Pues yo estoy de acuerdo con la mayoría. Ahora mismo lo que más me motiva pues es eso, la proyección profesional y después el salario, algo bueno. Pero he de decir que yo creo que en el futuro quiero volver a Asturias y es una cosa que tengo bien clara. Así que, pues no sé, de aquí a unos años tengo bastante claro que esas prioridades se van a reordenar y sí que volver va a ser una prioridad siempre y cuando se cumplan los requisitos mínimos de tener un trabajo que sea pues satisfactorio y un salario que sea decente. ¿De compañeros vuestros de carrera hay mucha gente que se ha ido fuera a trabajar o están todos aquí en Asturias?
A ver, en un principio tengo compañeros que sí se movieron a otras ubicaciones de España, Sevilla, Almería, Cataluña, también en Madrid, y otros que se han quedado aquí. Ninguno ha salido al exterior, todos se encuentran trabajando dentro de España, pero sí puedo decir que la gran mayoría de nosotros nos hemos quedado en Asturias. Yo es que de mi círculo cercano de amigos continuamos formándonos Todos aquí. entonces es lo mismo que Víctor. Hay algunos que por las circunstancias o porque no había un máster que les cuadrase aquí se han ido fuera o porque les apetecía, pero no te puedo dar así una referencia del mercado laboral ahora mismo. En el caso de mi carrera, la mayoría se han quedado en España, principalmente en Madrid y Barcelona, que es donde hay más oferta de másteres y más trabajo. Pero luego también, al final, hoy en día con el auge del teletrabajo, pues hay muchos que se han quedado aquí simplemente teletrabajando. Entonces, bueno, pueden combinar como las dos cosas y es una ventaja grande. En el caso de mi promoción, pues también la mayoría nos quedamos aquí, no me atrevo a decir el 100%, pero seguramente todos o casi todos, porque bueno, muchos decidieron hacer el máster de profesorado, que como lo hay aquí en Oviedo, pues bueno, era lo más cercano y lo más fácil. Y como éramos pocos, pues los tengo más bueno, en mente a todos. Entonces creo que todos nos quedamos aquí. En tu caso me imagino que dependerá de dónde te toca, claro. En mi caso 50-50. Más o menos yo calculo que la mitad así de mi círculo, incluso expandiendo un poco el círculo a no gente que es tan cercana, pero gente de mi promoción, 50% yo creo que se han quedado y 50% se han ido a otras comunidades autónomas. Al extranjero yo creo que casi nadie o nadie. María. Yo no te sé decir proporciones, pero sí que al extranjero creo que muy poca gente. Pero sí que pues para estudiar el máster sí que gente se ha movido a ciudades grandes, Barcelona, Madrid, pues un poco también por la oferta de másteres, supongo, y otros también pues siguen formándose, pero en la Universidad de Oviedo. Y ya para terminar, que estamos ya llegando al final y seguro que hay mucha gente que quiere haceros preguntas, si echáis la vista atrás, ¿haríais algo diferente de vuestros estudios, de vuestro currículum, digamos, académico, que os hubiera gustado, no sé, aprender otro idioma, dedicarle tiempo más a los deportes, a las novias o a o alguna otra cosa que hubiera no, pues yo la verdad es que me hubiera gustado más centrarme en, no sé. A mí personalmente me gustaría haber estudiado más francés o alemán, haberme centrado en aprender bien otro idioma, aparte de inglés. Eso sí que es algo que durante la carrera le he dedicado poquísimo tiempo y no puedo decir que si repitiese la carrera lo haría, porque realmente no sé si tendría tiempo para ello, pero sí que es algo que pienso mucho y que me hubiera gustado formarme en otra lengua. Bueno, eres muy joven todavía, Bueno. O sea que tienes mucho tiempo. Pero, ¿y vosotros? A ver, en mi caso, la verdad es que me hubiera gustado ser un poco más activo físicamente. Yo estuve practicando natación casi que desde que tengo conciencia hasta que me vine a España. Y durante la carrera estuve yendo a la piscina municipal de manera esporádica. Lo mismo con implicarme en proyectos que se hacían desde la facultad, porque había muchos proyectos chulos de ayuda humanitaria, trabajando con países en vías de desarrollo, y siempre me mantuve al margen porque mientras estaba en la universidad trabajaba los fines de semana. Y tal vez la fatiga mental, el cansancio físico, decían que, venga, no hagas más, quédate ahí. Pero mirando atrás, creo que eso hubiera ayudado muchísimo a sentirme mejor conmigo mismo y, no sé, tal vez estar en una mejor posición. Pues yo, por ejemplo, por llevar la contraria, no cambiaría nada. En primer lugar, porque probablemente no estaría aquí ahora o bueno, no habría alcanzado lo mismo. Y en segundo lugar, porque tampoco tenía más hueco a lo largo de la semana para meter otras cosas, porque entre universidad, conservatorio, tocar en 2 bandas, dar clases y demás, de lunes a viernes tenía todas las horas completas y los fines de semana los dedicaba a hacer los trabajos, entonces tampoco hay margen para cambiar mucho más.
Yo prácticamente nada, quizás lo único, igual el haber intimado un poquito más con mi grupo de amigos de ahora de la universidad, porque sí es verdad que tuvimos un poco de mala suerte, ¿no? Esta promoción, según entramos, la pandemia. pues según estábamos conociéndonos, llegó la pandemia y claro, con las clases telemáticas y tal, que a mí la verdad que no es que me estimulasen demasiado, pues dejas ahí un poco de lado el tema social de la universidad y hasta encima luego en tercero me fui de Erasmus, con lo cual conocí a otra gente con la que ahora tengo una amistad buenísima, pero sí es verdad que tuve solo casi cuarto de carrera para disfrutarlo de verdad con mi grupo de amigos de la universidad. Sí, bueno, pero eso efectivamente, yo creo que a esta promoción nos ha pasado a todos, que ha sido una pena, pero bueno. María, ¿y en tu caso? En mi caso, yo creo que no cambiaría nada así de forma genérica, nada grande, aunque sí que estoy de acuerdo con que sí que me hubiera gustado aprender alemán, así que no sé si me hubiera sido posible compatibilizarlo porque, bueno, yo también toco el violín y sí que he estado en la orquesta universitaria y entonces, bueno, eso también, pues al final compatibilizar el deporte, la vida personal y eso, pues no sé, lleva tiempo, no sé si me hubiera dado tiempo, pero si hubiera cambiado algo hubiera sido eso. Pero bueno, estamos a tiempo para hacerlo y la vida es larga, así que supongo que es algo en lo que todavía tengo tiempo para ello. Muy bien, bueno, pues yo no sé si tenéis alguna pregunta. ¿No tenéis ninguna pregunta? Tenéis una pregunta, mira, espera. A ver si Sí, te lo lanzo. Y tú hablas así para que luego salga grabado, ¿vale? O sea, me lo acerco bien, ¿no? Sí, perfecto. Vale. Bueno, un placer conoceros a todos. Y yo quería preguntaros, en aquellos momentos que hayáis vivido sobre todo de frustración, de no querer continuar con lo que hacíais, porque, o sea, hacíais carreras duras y tuvisteis una etapa bastante larga y bastante exhaustiva, me imagino. Así que os quería preguntar qué consejos dais y en qué cosas pensabais, en qué planes hacíais cada vez que sentíais eso, no querer continuar, estar frustrados, que no os gustaba lo que estabais haciendo, pero en verdad sí. Eso, esa era la pregunta. Bueno, en mi caso, por ejemplo, me planteé más dejar el conservatorio que la carrera, pero creo que se puede aplicar a ambas cosas. Yo te diría que siempre pensases en lo que llevas ya hecho, echar la vista atrás en todo lo que avanzaste hasta llegar hasta donde estás y la vista hacia adelante hasta lo que te queda por conseguir y bueno, siempre seguir un poco, pensar siempre en positivo y seguir adelante, quitar un poco lo negativo, dejar lo negativo a un lado y pensar en positivo. Yo en mi caso sí es verdad que, vamos, todos los que estemos aquí, por mucho que veáis que tenemos buenos expedientes, todos nos agobiamos, como bien dijo ella, y todos pasamos malas navidades y malos meses de mayo, pero a mí una cosa que me ayudó siempre fue el arroparme en mi gente cercana y algo que a mí me funcionaba también era jolín, el también tener esos momentos de liberación y tenerlos como recompensa. Es decir, pues hoy estudio a tope, pero a la última hora de la tarde me voy a surfear con mis amigos. Pues eso eran las cosas que a mí me ayudaban. Y luego también algo que me quitaba presión era el pensar en estudiar para conocer y no tanto para el examen, ¿no? El intentar disfrutar un poco del estudio y quitarte un poco esa presión de todo el rato el examen, la nota. Y yo creo que eso, bueno, a mí por lo menos me ayudó. Yo voy a añadir, además de la intervención de Antonio, el comentario que hizo de irse a surfear con sus amigos. A mí me ayudaba muchísimo en los momentos en los que me sentía más saturado, desconectar. Aparte de ser terapeuta ocupacional, no dejas de ser tú mismo. En este caso, Víctor. Y en los momentos en los que más estresado te sentías, en los que a lo mejor llorabas un poco, siempre podías ir a hacer otra cosa. Aunque tal vez con todas las cosas que teníamos encima fuera complicado desconectar un día entero, siempre podías tener 3 horas para ti mismo. Sí, yo añadir que al margen de desconectar, a mí una cosa que también me ayudaba mucho a veces era
pues un poco lo que comenté antes, que a veces estás tan centrado en el problema concreto que tienes ahora mismo, en el examen que tienes, que pierdes un poco el foco de que lo que estás haciendo, pues lo estás haciendo por aprender y por al final, pues que al final vas a ser, pues no sé, en mi caso ingeniero, pero en vuestro caso, pues lo que os motive. O sea, al final, tener clara tu meta y tener claro a lo que quieres llegar es una cosa que pierdes cuando estás metido en un examen o en un trabajo o lo que sea. Y pues recordar eso de vez en cuando pues también ayuda un poco. ¿No hay ni una pregunta? No me puedo creer. Toda esta gente joven que hay aquí, os estáis muriendo de vergüenza. Que no me miren, que no me miren. Pero de verdad no tenéis... Vosotras, por ejemplo, ¿sabéis qué vais a hacer? ¿Qué queréis estudiar? ¿Sí? ¿Qué queréis estudiar? A ver. Medicina. ¿Y tú? ¿También medicina? Oye, mira, que de médicos hay por aquí. Bueno, no os miro más. No quiero que os muráis de vergüenza. No sé, si tenéis alguna, si no tenéis más preguntas, yo quería daros las gracias. ¿Sí? ¿Le puedes lanzar? Sí. Bueno, pues se me oye aquí en el cubo. Yo quería preguntaros si habéis echado de menos, bueno, yo soy de la Universidad de Oviedo, si habéis echado de menos algo de formación que creeríais que la universidad debería haberos proporcionado y no os ha dado. Si habéis echado de menos algún curso, alguna habilidad que os habría gustado que la universidad os proporcionase, algún tipo de enseñanza, o si habéis utilizado el resto de recursos que tiene la universidad, aparte de los grados que habéis estudiado, pues no lo sé, la oferta de extensión universitaria, las aulas, las actividades de emprendimiento, que hay muchas, bueno, alguno me consta que sí las ha utilizado y con provecho. ¿Habéis echado de menos algo? ¿Querríais que la universidad os hubiese dado alguna oferta o os hubiese ofertado algo que no habéis encontrado en la universidad? Y bueno, enhorabuena, por supuesto, por vuestra trayectoria. Bueno, yo Pues quizás... yo diría... Sí. Vale, yo diría que sí que hay muchas oportunidades y quizás a veces, desde mi punto de vista, desde mi opinión, y quizás no es compartido por el resto, pero quizás falta un poco de, a veces, publicidad de lo que hay y de lo que existe. O sea, yo estuve, pues eso, en primero en la Facultad de Ciencias y después me cambié a Industriales. En primero no tenía pues noción de que existiera ninguna asociación, nada, y después ya fue un poco pues por hablar con compañeros que me fueron pues informando que si pues hay un equipo que se dedica a hacer drones, hay otro equipo que se dedica a hacer otras cosas, y al final es eso un poco lo que pues del boca a boca cómo me fui enterando, pero quizás un poco me faltó un poco de publicidad. No he hecho en falta nada en concreto, pero eso, quizás pues haberme enterado de ello pues sin haber tenido como que buscarlo de forma activa, que tampoco es una queja porque también está bien, o sea, ser proactivo, pero eso sí, que quizás falta un poco de publicidad de ello. Yo iba a hablar y justo iba a decir exactamente lo mismo que dijo ella, porque yo creo que, o sea, la oferta es amplísima y el único problema quizás que hay es que es un poco difícil a veces. O sea, yo estoy todo el día leyendo el dúo para ver si consigo enterarme, pues, aparte de las becas, eso, pues, de alguna conferencia o cosas así que estén un poco más chulas. Entonces, no sé, la verdad que tampoco sé si sabría dar alguna solución, pero quizás, no lo sé, cómo se podría solucionar, pero sí que darle un poco más de visibilidad, sobre todo a los posibles interesados en cada uno de los actos o actividades. Bueno, lo primero, daros la enhorabuena a todos por la trayectoria que habéis tenido. Y una pregunta que tenemos los que nos dedicamos un poco a la docencia también de la universidad es ¿qué pedís vosotros y qué podemos
hacer en las clases teóricas, por así decirlo, ¿no? Sobre todo yo doy clases de medicina y una de nuestras angustias sobre todo es dar valor a esa clase teórica en hacerosla enriquecida a vosotros. Hoy la tecnología, todos los materiales los tenéis por delante, lo lleváis y demás. Y entonces la pregunta que tenemos es un poco ¿qué es lo que vosotros buscaríais mayores en una clase teórica hoy día con toda la tecnología y con toda la información que tenéis a vuestro alcance? Yo particularmente en las clases teóricas valoro muchísimo, porque sí que he tenido profesores que han tenido esa visión, de las preguntas directas hacia nosotros. Ya no que haya una sesión de preguntas luego de dar la clase teórica, sino tratar de implicarnos a nosotros, tal vez de una manera forzosa en la mayoría de los casos, porque solemos estar muy callados en las clases teóricas, pero hacernos partícipes y tratar de repetir la información que acabamos de recibir, me parece que es una muy buena manera de memorizar la información y tal vez de conocernos todos dentro del aula. Yo, bajo mi punto de vista, creo que algo muy importante es que las clases transicionen del monólogo al diálogo entre el alumno y el profesor. Y yo la verdad que igual suena raro, pero pese a la opinión contraria de muchos de mis compañeros, estaba harto de las diapositivas. Yo los profesores, un gran profesor que recuerdo, por ejemplo, era un profesor de organografía que llegaba, dejaba sus cosas, cogía las tizas y empezaba a dibujar cada uno de los órganos que iba a explicar ese día. Pues el día que tocaba el corazón, te dibujaba el corazón con sus válvulas, con cada uno de los plexos nerviosos y te iba diciendo, y claro, o sea, eso era pues igual más rudimentario que un PowerPoint, pero para mí muchísimo más enriquecedor. Y en ese sentido, pues también, aunque utilices un PowerPoint, que no sea una transcripción de los apuntes, sino algo más. El buscar el debate, el porqué de las cosas. Esto no es porque lo digo yo así, sino porque este tío hizo este experimento y vio que era así. Yo creo que ese tipo de cosas enriquecen mucho el conocimiento teórico. Yo siguiendo un poco con eso, también creo que últimamente quizá las modernidades, nos centramos mucho en la modernidad, en intentar utilizar pues Kahoot o técnicas así muy tecnológicas, digamos, y yo, por ejemplo, también estoy un poco de acuerdo, en matemáticas somos un poco arcaicos en eso, que nos gusta mucho la pizarra y la tiza habitual. Y yo creo que al final las clases se tienen que centrar más en ser un complemento y no tanto simplemente en contar los apuntes, al final eso lo podemos leer nosotros y lo que nos gusta cuando vamos a clase es como que nos aporten algo más, por ejemplo, en matemáticas que nos den un poco la interpretación o cómo visualizar las cosas, o a lo mejor pues en medicina que se centre más en casos prácticos, en cómo aplicar toda esa teoría, y yo creo que eso es quizá lo que más echaría en falta. A mí la verdad que me parece complicado el tema de medicina porque muchísima gente no va a clase, o sea, sí, y creo que es complicado volver a atraer su atención hacia las clases porque al ser mucha materia, pues la gente piensa que si se lo estudia en casa gana tiempo y no va a las clases porque no le aportan nada. Entonces, darle la vuelta a eso me parece un poco complicado. Pero bueno, yo creo que con el tema de los casos clínicos, atraer más la atención del alumnado, hacerles más partícipes, sí que se podría lograr que las clases fueran más atractivas. Bueno, yo pienso exactamente igual que ellos. En mi caso, tuve un profesor que se llama Ángel Medina, que se jubiló hace poco, que también era un poco arcaico, por así decirlo, no utilizaba tanto los PowerPoint, sino que utilizaba más tiza o rotulador y pizarra, y siempre fue como el profesor que teníamos todos más idolatrado, porque hacía como de lo más complejo, lo hacía lo más simple, y todos acabábamos entendiendo pues paleografía, que era una asignatura que se les suele atravesar un poco a la gente, pero tenía una forma como muy sencilla de explicar las cosas y no para eso utilizaba nuevas tecnologías, sino que con la forma de explicarse y de expresarse él y con un rotulador y la pizarra o una tiza ya era suficiente. Yo estoy muy de acuerdo en que a veces las clases de diapositivas se hacen pesadas y acaban pues por aburrir al estudiante y desmotivarle para que vaya a clase, o sea, eso está claro.
A mí una cosa que me gustaba mucho era cuando, yo qué sé, te ves ahí haciendo unos problemas de electromagnetismo y estás ahí, pues que dices tú, ¿esto para qué me va a servir? Pues yo qué sé, que te cuenten que cualquier cosa, una aplicación directa de lo que estás haciendo. Por ejemplo, estás ahí viendo los ciclos de histéresis y piensas, ¿todo esto para qué sirve? Y que un profesor llegue y te diga, esto sirve para las luces del coche, para cuando se encienden y cuando se apagan. Y tú dices, anda, pues mira. Entonces, quieras que no, pues el problema lo tienes que resolver igual y va a ser igual de difícil, pero hace que te quedes un poco con ello. Entonces, ver un poco la aplicación práctica de lo que estás haciendo y sin perder un poco el foco de que al final pues estás estudiando una cosa que te va a servir. O sea, que no estás estudiando un libro para luego hacer un examen, sino estás estudiando algo para luego pues poder ejercer y poder aportar algo. Un poco eso. Muy bien. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Yo quiero darte las gracias, María José, públicamente, que no lo dije al principio porque María José fue la que me puso en contacto con estos chicos tan estupendos, y daros a vosotros las gracias y la enhorabuena, de verdad que sois el futuro, y enhorabuena por haber llegado hasta donde habéis llegado, y os deseo toda la suerte del mundo en vuestros futuros profesionales. Muchísimas gracias.